Infierno y fuego, dos conceptos mal entendidos por la humanidad. Ahí tenéis el fruto de la mala interpretación que se ha dado a las escrituras de los tiempos pasados, cuyo lenguaje divino no ha sido encontrado todavía en el fondo del lenguaje humano con que fueron escritas esas revelaciones y profecías. Muchos van hablando del fin del mundo, del juicio final, de la muerte y del infierno, sin saber un átomo de la verdad. Los hombres han imaginado el infierno como un lugar de tortura eterna, a donde han creído que van todos los que han faltado a mis mandatos. Y así como han creado para las grandes faltas ese infierno, para las faltas menores han imaginado otro lugar, así como uno más para quienes no hayan hecho ni bien ni mal. Escuchad, mis hijos, el infierno está en encarnados y desencarnados, en moradores de este mundo y del valle espiritual. El infierno es el símbolo de las grandes penas, de los terribles remordimientos, de la desesperación, del dolor y la amargura de los que han pecado grandemente, y de cuyas consecuencias se librarán mediante la evolución de su espíritu hacia el amor. Así como el hombre en la tierra puede crearse un mundo de paz espiritual semejante a la paz de mi reino, puede también con su perversidad rodearse de una existencia que sea como un infierno de vicios, de maldades y remordimientos. También en el más allá puede el espíritu encontrar mundos de tiniebla, de perversidad, de odios y venganzas, según las tendencias del espíritu, su turbación y sus pasiones. Mas en verdad os digo que tanto la gloria como el infierno que los hombres conciben tan solo a través de figuras e imágenes terrestres, no son más que distintos estados de la evolución del espíritu, uno en la cúspide de la perfección por su virtud y evolución, otro en el abismo de sus tinieblas, de sus vicios y de su ofuscación. Ya es hora de que caiga para siempre la venda de la ignorancia que por tanto tiempo ha cubierto los ojos de los hombres, para que puedan contemplar la vida en su plenitud. Hay algunos que se sienten movidos a ejecutar buenas obras, temerosos de que la muerte los sorprenda, porque no tienen méritos que hacer presentes ante su Señor. Otros se apartan de lo malo, tan solo por el temor de morir en pecado y tener que soportar después de esta vida el tormento con que os han amenazado. Enseñad la enmienda, el arrepentimiento, la regeneración, la paciencia en las pruebas y en las expiaciones, y con ello destruiréis el temor supersticioso hacia el infierno que habéis imaginado, y en cambio, construiréis un santuario a mi divinidad y un concepto más perfecto de mi justicia divina. Si algunos quieren que los hombres sigan creyendo en el castigo del infierno, para que esa creencia les sirva de freno para guiar sus pasos en la tierra, yo os digo que la verdad tiene más poder sobre el espíritu que el engaño. El hombre, con su regeneración, apagará su infierno y cuando penetre su espíritu en el más allá, solo encontrará luz, armonía y gracia, porque en la morada del espíritu no puede existir lo que solo la superstición humana ha forjado. Para el espíritu justo es indiferente el lugar en que se encuentre, porque doquiera llevará en sí la paz y la gloria del Creador. En cambio, el espíritu impuro y turbado, así pueda hallarse en el mejor de los mundos, no dejará de sentir interiormente el infierno de sus remordimientos que le estarán quemando hasta purificarlo. En mi espíritu simplemente no puede existir la ira, entonces, ¿cómo podría manifestarlo? En mí solo existe la armonía. Los que se cobran ojo por ojo y diente por diente sois vosotros. Mi justicia es amorosa y sois vosotros los que pedís la oportunidad de purificaros, pues yo no os castigo. Yo no odio, ni maldigo ni castigo, esos sentimientos no se encuentran en mi espíritu divino, mas si los contemplo en vuestra justicia mundana. ¿Cómo podrán los hombres dar así una justa interpretación a lo que he llamado reino de los cielos? ¿Cómo podrán conocer mi justicia, mientras crean que existe un infierno como el que su imaginación ha forjado? ¿Y cuándo podrá aceptar y comprender que la ley de la reencarnación no es una simple teoría, ni una falsa creencia de unos cuantos hombres, sino una ley de eterna justicia y de amorosa compensación, a través de la cual el espíritu se purifica, se perfecciona, se modela y eleva? Los que en su fanatismo religioso solo esperan en el más allá el castigo del infierno, mientras abriguen esa creencia ellos mismos forjarán su infierno, porque la turbación del espíritu es semejante a la de la mente humana, aunque más poderosa. Vosotros preguntáis,
Maestro, ¿para aquellos hay salvación? Yo os digo, hay salvación para todos, pero la paz y la luz llegarán a aquel espíritu hasta que las tinieblas de la turbación se aparten. ¿Habéis sentido vosotros alguna vez piedad ante un hombre cuya razón extraviada le hace contemplar lo que no existe? ¿Cuánto mayor sería vuestro dolor si contemplaseis en el más allá a aquellos seres turbados, que están mirando y viviendo su infierno imaginario? Los siglos han pasado y los hombres, conociendo algo más de la divina justicia, aún no han llegado a comprender la verdad y muchas veces se han confundido, llegando a creer que si han pecado gravemente en la tierra, inexorablemente tendrán que presentarse ante el tribunal de Dios para recibir un castigo eterno, a lo cual yo os pregunto, ¿qué propósito de arrepentimiento y de cumplimiento a mi ley podrá surgir en quien, de antemano, se considera perdido? ¿Qué esperanza podrá albergar el que parta de este mundo, sabiendo que las faltas de su espíritu serán eternas? ¡Ay! De la humanidad si en su corazón no llega a surgir la misericordia y la caridad. ¡Ay! De los hombres si no llegan a tener completo conocimiento de sus malas obras. Su propia mano está desatando sobre sí la furia de los elementos y tratando de volcar sobre las naciones el cáliz del dolor y la amargura, y cuando estén recogiendo el resultado de su obra, todavía habrá quienes digan, es castigo de Dios. Cristo se hizo hombre en este mundo para manifestar el amor divino, pero los hombres son duros de corazón y de entendimiento reacio, olvidan pronto la lección recibida y la interpretan mal. Yo sabía que la humanidad llegaría a confundir la justicia y el amor con la venganza y el castigo, por eso os anuncié un tiempo en que volvería espiritualmente al mundo, a explicar a la humanidad las lecciones que no había comprendido. Cierto es que para todos habrá un tiempo propicio para salvarse y remontarse a las alturas, pero ay, del que retarde ese día, ay, del que pierde las oportunidades de lograr la evolución de su espíritu, por dedicarse a lo superfluo de este mundo. El tiempo que habrá de esperar la nueva ocasión, no sabe cuán largo será, ni lo amargo de su restitución. En ello no existe la menor venganza o el más leve castigo por parte del Padre, pero sí su más estricta e inexorable justicia. Cuán pobre es el hombre que piensa todavía que el espíritu está destinado para recibir un premio o un castigo por su corto recorrido en una materia humana. Triste equivocación, porque los errores solo pueden repararse con obras que requieren haber obedecido los reclamos de la conciencia, y tiempo para reparar todos los pecados cometidos. Mi palabra no hiere ni castiga, porque creer que yo castigo, cuando es el hombre el que siembra de espina su camino, para después pasar sobre ellas. No tengo preparado ningún castigo, no tengo preparado cadalso alguno para los hijos que me desobedezcan o se opongan a mi mandato, ellos serán reos de sí mismos, reos ante su conciencia, ellos serán los que firmen su propia sentencia y ellos serán también sus verdugos. Mi doctrina es otra. Yo os he dicho, la muerte no existe, la eternidad es la que os espera. No hay fuego eterno ni castigo para el pecador, lo que sí hay es purificación, pruebas, iluminación, perfeccionamiento. Todo se transforma sin cesar, avanzando en perfección. Ejemplo de ello lo tenéis en vosotros, que os transformáis con las edades que pasáis en vuestra vida, y luego dejáis de ser, para volver a ser y dar un paso hacia adelante. Me conocisteis primero como un Padre inexorable en su justicia ante vuestras faltas, ese Padre tornóse ante vosotros en el más dulce y amoroso de los maestros. Sin embargo, no supisteis interpretar debidamente sus enseñanzas, porque creísteis que él castigaba con el fuego eterno a quienes no lo amaban. Ahora vengo a mostraros que el Padre no rechaza a sus hijos solo porque no lo aman, vengo a demostraros que el amor divino no tiene limitaciones, y que ese amor y esa justicia se manifiestan a través de la ley de la reencarnación que he venido a esclareceros. Ahora comprenderéis que por medio de esa divina ley no existe falta, por grave que sea, que merezca el castigo eterno para un espíritu, mas para llegar a mí, antes tendréis que reparar dicha falta. ¿Creéis que deba yo castigar a quien con sus pecados me ofendió, cuando yo sé que el pecado ofende más a quien lo comete? ¿No miráis que el pecador es a sí mismo a quien hace mal, y que no voy yo a aumentar con su castigo la desgracia que se ha labrado? Solamente dejo que se mire a sí mismo,
que oiga la voz inexorable de su conciencia, que se interrogue y se responda, que recobre la memoria espiritual que a través de la materia había perdido, y recuerde su principio, su destino y sus promesas, y ahí, en ese juicio, tiene que experimentar el efecto del fuego que extermine su mal, que le funda de nuevo como el oro en el crisol, para apartar de él lo nocivo, lo superfluo y todo lo que no es espiritual. ¿Verdad que es justo que también vosotros vengáis a mí únicamente por el amor? Mas no por el amor a vosotros mismos, sino por amor al Padre y a vuestros hermanos. ¿Creéis que se inspire en el amor divino aquel que huye del pecado solo por miedo al tormento, o aquel que hace buenas obras pensando solo en el premio que con ello puede alcanzar al conquistar un lugar en la eternidad? El que así piensa, ni me conoce ni viene por amor a mí, obra únicamente por amor a sí mismo. Mi paz sea con vosotros.